Bueno, vamos a comenzar con algunas explicaciones de las leyes de la termodinámica. Ya prácticamente vamos a ver tercera ley. Antes de eso vamos a ver los cambios de energía en los estados. Comenzamos con la ecuación ya conocida de que el cambio en la cantidad de calor es igual al cambio en la cantidad de trabajo, más el cambio en la cantidad de energía interna, más la cantidad de trabajo. Entonces, si despejamos la energía interna, el cambio en energía interna es igual al cambio en el calor menos la cantidad de trabajo realizada. Si desglosamos, ya saben que W es el trabajo, y entonces esto es igual a la presión por delta B, donde B es el volumen y P es la presión. Entonces quedaría así. Delta U es igual al calor menos la presión por delta B. Y bueno, aquí sucede una cosa, eso está muy bonito, muy hermoso para máquinas térmicas, pero cuando estamos hablando de sistemas biológicos, las células son prácticamente incapaces de aumentar su presión interna y mucho menos de aumentar su volumen. Entonces, y sobre todo en un proceso de un solo paso, o sea, si hacerlo en múltiples pasos cuesta mucho trabajo, continuas en un solo paso. Entonces, prácticamente todo esto no sucede en la célula, todo esto lo eliminamos, porque no llega a suceder en la célula. Entonces, todos los cambios que hay a nivel celular son prácticamente cambios en la cantidad de calor. Y este calor ya habíamos visto que se puede manifestar como energía de enlace, de enlaces químicos, se puede manifestar como cambios de estado, y también como gradientes de concentración. Esto todavía no lo hemos trabajado, el último punto, que son los gradientes de concentración. Hoy vamos a darle a la pauta para trabajarlo. Entonces, cuando estamos trabajando con energía de enlaces y cambios en los estados, estos dos son fáciles. Cuando estamos trabajando con estos son las famosas entalpías y entropías. Todavía no trabajamos tanto con la entropía, nada más la hemos estado manejando, bueno, más bien nada más viendo así como que de lejitos. Hoy ya vamos a empezar a trabajar con ella. Pero los gradientes cuando estamos trabajando con estos gradientes de concentración, estamos hablando ya de potenciales. Y los más famosos, pues son potenciales químicos. O por lo menos los más relevantes para su carrera. Son los potenciales químicos. Sí. Son los potenciales químicos. Y bueno, entonces, cuando se libera, por ejemplo, el calor en la combustión de la glucosa, toda esa energía que se libera al romper los enlaces se transforma en otros enlaces, por ejemplo, para la formación de ATP, y así es como almacenamos esa energía química que se libera al quemar la glucosa, etc. Y bueno, entonces, algo muy importante también aquí es la cantidad de trabajo que se puede realizar a partir de los cambios prácticamente en el nivel de calor. Entonces, esa fue una incógnita de cuánto trabajo se puede realizar a partir del rompimiento de un enlace, si no puedo medir ni la presión, ni los cambios en la presión, ni cambios en el volumen. Ya habíamos visto que el trabajo se puede manifestar muy fácilmente. Por ejemplo, lo puedes calcular así. Esto es igual a RT por logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1. O también lo puedes manifestar de esta manera.
es igual a menos RT por logaritmo natural de B2, B1 entre B2. También de esta otra forma, dependiendo que hayas tenido, pero en realidad esto no sucede en la célula. No puedes aplicar ninguna de estas porque no hay cambios ni de presión ni de volumen. Y a veces en la célula tampoco hay cambios en la temperatura. Completamente, pero es lo que vamos a ver ahorita. De cómo se empezó a estudiar esto. Bueno, tratando de contestar un poquito lo anterior de qué es lo que puede pasar en sistemas biológicos, la respuesta radica principalmente en los cambios en entropía. Los cambios en entropía ya los habíamos manejado de la clase anterior y habíamos dicho que el cambio en la entropía es igual a la entropía que hay en el estado 2 menos la entropía que hay en el estado 1. Y entonces, este cambio de entropía, en realidad, es igual a la integral del Cp entre la temperatura desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, todo esto por la derivada de la temperatura. Curiosamente, aunque parte de este trabajo fue encaminado a responder un poquito a lo que está sucediendo en los temas biológicos, realmente los sistemas biológicos nunca fueron la prioridad. Más importantes eran las curiosidades científicas y también, o sea, no está mal porque aunque no tuvo aplicaciones inmediatas, sí tuvo muchas aplicaciones posteriores y entre ellas fue el contestar precisamente qué es lo que cambia en los procesos entrópicos. Entonces, una de las curiosidades que se contestó con esto es qué pasa cuando se está trabajando en el cero absoluto. En el cero absoluto, o sea, los 0 Kelvin. Algo importante que debemos de conocer es que medir la entropía de un sistema, la entropía, desgraciadamente se les introduce como concepto muy tardíamente. Muchos de ustedes, desgraciadamente la mayoría, me atrevo a decir, no escucharon el término entropía hasta que llegaron a la universidad. En la prepa, uno que otro afortunado la llegó a escuchar, como anécdota curiosa quizás nada más, pero nunca fue como un parámetro para medir. En muchos procesos, sobre todo los que tienen que ver con elementos puros, como por ejemplo purificaciones de lo que quieran, purificaciones de lo que sea, metales, sustancias, evaporaciones, destilaciones, la entropía debe ser un parámetro que se debe de medir tan comúnmente como si fuera la temperatura, porque ahorita vamos a ver que realmente la entropía como concepto es así medio extraño, el grado de desorden o eso, pero en realidad es una energía y se puede determinar muy fácilmente. Tan es así que de estos parámetros, del delta U es igual a delta Q más delta W, lo podemos determinar muy fácilmente. Más o menos, pero sí se puede. Pero jamás lo podemos determinar directamente. No hay forma de determinarlo directamente. Lo podemos inferir por estos dos, pero no se puede determinar. Y entonces, lo que sí también podemos hacer es, ahorita vamos a ver la ecuación de Helmholtz, no, ¿cómo se pronuncia? Helmholtz. La ecuación de Helmholtz ya relaciona la energía interna con la entropía, pero eso ahorita lo vamos a ver. Pásale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en un sistema en el cero absoluto? Primero hacemos las definiciones. Entonces, la temperatura 1 van a ser 0 Kelvin. Entonces, esto es 0. A una temperatura 2, la temperatura 2 pues, podemos llamarla simplemente T como única variable. Entonces, este sistema entrópico queda así, desde 0 hasta T por Cp entre T por delta T. El Cp normalmente, bueno, en algunos casos lo podemos considerar como independiente de la temperatura, pero en otros no. Y sobre todo pasa algo muy curioso cuando nos acercamos al cero absoluto. El Cp tiende a variar mucho entre más cerca estás del cero absoluto. Entonces, eso llevó a los primeros científicos a suponer lo que ustedes ya han escuchado muchas veces, que la entropía en el cero absoluto es de 0, pero los primeros científicos que estuvieron trabajando esto no tienen ni la certeza ni la idea de que
de que a 0 grados Kelvin, la entropía es cero. No tenían la certeza, o ya se sabe, pero de hecho tampoco es una certeza así al 100% que la hayan comprobado, sino que son deducciones matemáticas bastante bien sustentadas como para decir que sí, pero no hay forma de determinarlo. De hecho, ¿qué sería aquí? Este sería el año y este es la temperatura en Kelvin en la cual se puede medir la entropía. Cuando estábamos trabajando las primeras máquinas térmicas hacia el año, no sé, de 1850, ya cuando teníamos el concepto de entropía, la medición de entropía. Medición de entropía. Lo pudimos hacer aproximadamente a temperaturas ya más o menos como de menos 70 grados. Bueno, menos 70 estaríamos por acá. Como a menos 70 grados. A menos 70 grados, menos 70 centígrados serían 200 Kelvin. Como a 200 Kelvin lo podíamos medir. Como a menos 70 grados centígrados. Ya después, hacia 1900, ya mejoradas mucho más las técnicas de refrigeración y obteniendo gases licuados y todo eso, ya se pudo bajar la temperatura para determinar la entropía aproximadamente hasta 50 Kelvin. Hacia 1950, ya pudimos determinar la entropía aproximadamente como a 25. Y aquí hacia el año 2000 y a la fecha, pues prácticamente no ha cambiado mucho. El valor que podemos determinar es aproximadamente a 15 Kelvin. Más allá de 15 Kelvin no podemos hacer una determinación en el grado de la entropía. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Que realmente parece que nunca vamos a alcanzar el cero absoluto, nunca vamos a poder medir la entropía a una temperatura menor de 15 grados. Sí se han alcanzado temperaturas mucho menores a 15 grados Kelvin, pero una cosa es que alcances la temperatura y otra es que puedas medir la entropía. Entonces, precisamente parece que está haciendo una asíntota ahí muy difícil de flanquear o de mover. Pero bueno, entonces, en base a esto, de hecho, ya se había hipotetizado que a partir de 15 grados la entropía se dispara muy súbitamente. Entonces, surgieron varias ecuaciones para tratar de determinar la entropía en sistemas a muy baja temperatura. Uno de ellos es el teorema de Debye, o Davy, o como se pronuncia. Este teorema es válido únicamente para temperaturas menores o iguales a 15 Kelvin. Y entonces él dice que el Cp es igual a una constante que esa constante depende de cada elemento y dependiente de la temperatura al cubo. Y entonces esto es concordante con lo que vieron los primeros científicos de que el Cp caía drásticamente hacia cero conforme te acercabas al cero absoluto. O sea, lo que ellos observaban es que conforme se descendía la temperatura, bueno, sí, vamos a decir que aquí es el cero, no, ya ni siquiera están viendo eso. Si aquí es el cero y este es el Cp, pues no sé, aquí están los 100 grados Kelvin. Los 100 grados Kelvin, el Cp, no sé, casi permanece constante, pero a temperaturas ya más bajas empezaba a hacer esto. Pero tendiente a cero, o sea, nunca se vio realmente nunca se ha visto realmente matemáticamente que llegue al cero, pero sí se vio que la tendencia de esto no es una línea recta, esto no es cuadrático, sino que tiene una tendencia cúbica. Entonces, sustituyendo ese valor en la ecuación, en el teorema en esta ecuación, lo que vamos a obtener es lo siguiente.
Entonces, el cambio en la entropía, el delta S, es igual a la integral desde 0 hasta T. En vez del Cp, ponemos esto. A por la temperatura del cubo sobre la temperatura por delta T. Entonces, esto es igual desde 0 hasta T por A por T cuadrada por delta T. Y ese es el cambio en la entropía. Ese es el cambio en la entropía siempre y cuando T sea menor o igual a 15 Kelvin. Así es como lo podemos determinar. Esa es una de las ecuaciones que se ha utilizado durante mucho tiempo para determinar la entropía en estos sistemas. Bueno, otra ecuación que también surgió para explicar lo que está sucediendo a temperaturas menores a 15 grados centígrados es mediante la ecuación de Boltzmann. Boltzmann es, digamos que, la piedra angular en la cristalografía. Pórtense bien y les paso cristalografía aplicada a su carrera porque es muy importante, porque se utiliza mucho para la determinación de materiales, de propiedades magnéticas, con semiconductores, etcétera. Para diseños es la piedra angular. Y diseño de materiales conductores aislantes para determinar precisamente impedancias y incluso fármacos. Tiene muchas aplicaciones. Lástima que está muy oculto la aplicación, el tema, ¿no? El tema, pues, abres casi cualquier página con el nombre de Boltzmann y te va a salir la ecuación o la constante, pero las aplicaciones son pocas. De hecho, ustedes como ingenieros biomédicos, la carrera va más enfocada obviamente al área humana, a que hagan equipo para humanos, reparen equipo para humanos, pero curiosamente un área que está saliendo ahorita en repunte, precisamente porque cada vez hay más mascotas y variedades de mascotas y personas que invierten en sus mascotas, es el diseño de equipo biomédico para mascotas. Respiradores artificiales, incubadoras, etcétera. O sea, equipo de uso veterinario ahora ya está haciendo tiene mucho más auge que en el pasado. Antes, pues se le daba muy poca importancia, la verdad, se le daba demasiado poca importancia y eran pocos los especialistas que se dedicaban a esa área y ahorita ya está siendo más importante y se está invirtiendo mucho más dinero. Entonces, pues es un área con menos competencia ahorita todavía que en el área humana. Entonces, pues, piénsenlo porque sí está siendo un poquito redituable pasar un poco al área veterinaria. Pero bueno. Boltzmann, volviendo al tema, manejó lo que son estados cristalinos. Estados cristalinos. Los estados cristalinos se manejan principalmente dos tipos. Policristales y monocristales. Monocristales. Un monocristal es cuando tienes un cristal formado en una sola pieza. Eso parece más una piedra de un videojuego que otra cosa, pero bueno, cuando tienes un cristal en una sola pieza. Un policristal es cuando tienes un conjunto de cristales formando un solo cristal. Entonces, puedes tener varios cristales así unidos, formando uno solo, están fusionados, por lo tanto son un poco quebradizos, pero a diferencia de un monocristal, se pueden disgregar más fácilmente, pero estás formando una sola unidad funcional. Y entonces, el número de estados cristalinos el número de estados cristalinos se denota con la letra omega. Con la letra omega. Ese es el número de estados cristalinos. Entonces, por ejemplo, cuando tienes esta piedra, híjoles, casi nos... A ver, así. En esta piedra
tenemos varios techos muy, muy plana, pero aquí se logran ver los relieves que tiene la piedra. Esta parte, en esta parte, toda esta parte es de un solo color, esta otra parte es de otro color. Prácticamente toda esta parte sería casi un estado cristalino. Este es otro, aunque este estado y este son muy similares, son muy, muy similares, pero estamos hablando de que esta piedra en realidad tiene pocos estados cristalinos. Toda ella, aquí se ven, a ver, de este lado, híjoles, no me ayuda ni la luz ni la cámara. Toda ella está fundida en una sola pieza, entonces toda esta es un cristal. En cambio, podemos tener otras que están formadas por policristales. En esta sí se ve la diferencia, que cada piedrita representa un estado cristalino distinto. De hecho, aquí, en esta, se ven que todos los cristales apuntan en la misma dirección, o sea, las líneas van hacia la misma dirección en este caso. En este otro caso, las líneas de cada cristal apuntan en distintas direcciones. Eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos ya de magnetismo. Este también es un policristal, también está formado por múltiples piedras, múltiples cristales. Este también es un policristal, aunque también es de cuarzo, también tiene... Este también es un policristal, aunque está fundido y todo de cuarzo, está formado por varias unidades, pero bueno, así nos las llevamos. Entonces, esos son, digamos, que los estados cristalinos. Esto ustedes también lo tienen comprobado, por ejemplo, en el chocolate. Si dejan un chocolate a solear, se pone arenoso, se pone blanco, se vuelve policristalino el chocolate. Entonces, cuando ustedes lo muerden, sabe arenoso. Y entonces, uno de los procesos más importantes en la elaboración del chocolate es el atemperado. Obtener un solo monocristal del chocolate que se pueda partir así sin que salgan morusas o polvo. Y eso se va fundiendo uniformemente en el paladar y da una sensación muy agradable. O sea, esa es parte de la importancia de tener un monocristal o un policristal. Pero bueno, volviendo entonces a la ecuación de Boltzmann, Boltzmann dice que la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del número de estados cristalinos que hay en la materia cuando la estudias. Y también dice que cuando la temperatura es igual a 0 grados Kelvin, solamente vas a tener un estado cristalino, omega es igual a 1. Y como ustedes saben, entonces, el logaritmo natural de 1 es 0. Y 0 por algo, 0. Entonces, esto dio la pauta para llegar a suponer que la entropía en el cero absoluto es de 0. El valor de la constante de Boltzmann, es igual a 1.380649 por 10 a la menos 23. Las unidades son joules sobre Kelvin. Esto es importante. La constante de Boltzmann es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo conozco el cambio en la entalpía, entonces puedo conocer el número de estados cristalinos que existen en una sustancia. Entonces, omega, despejado de ahí, sería prácticamente el cambio del estado de la entalpía entre la constante de Boltzmann, todo eso como potencia. Y así es como puedo conocer el número de estados cristalinos de una sustancia. Esto es súper mega importante cuando están cuando están diseñando semiconductores, sobre todo para cuando están haciendo innovación en programación o en circuitos, o incluso ahorita en las nuevas tecnologías de superconductores, pero también en la aplicación de biomateriales, para la elaboración de nuevos